¿Cómo protegen sus ganancias las multinacionales? Paradise Papers te lo explica. La manifestación convocada por la red independentista ha reunido en Iruña a miles de personas bajo la reclamación de independencia. Asumir una cruzada nacional de todos los sectores. Transformar a Chile dentro de un plazo de 8 años. Una investigación periodística internacional comenzó a develar los Paradise Papers. El primer ministro libanés Saad Hariri anunció su dimisión de manera sorpresiva el sábado desde Arabia Saudita. Tenemos que descolonizar y tenemos que desconectar. Bienvenidos a la edición internacional del noticiero de la televisión pública. Como todos los sábados vamos a estar hasta las 14 compartiendo con ustedes las noticias del mundo, compartiendo las noticias y analizándolas para tratar de entender qué de todo aquello que pasa por fuera de nuestras fronteras tiene que ver con nosotros, desde Buenos Aires y para todo el país. El conflicto catalán rehabilitó una serie de reclamos independentistas o secesionistas, según cómo se mire, en diferentes países de Europa, en Italia, en Alemania, en Gran Bretaña, en Bélgica. Hay reclamos de algunos sectores dentro del Estado-Nación que piden por más autonomía o incluso por la independencia. En un rato vamos a estar analizando este tema. A un año y medio del escándalo que se conoció como los Panama Papers, una nueva filtración de documentos, conocida ahora como Paradise Papers, revela una trama en la que políticos, empresarios y celebridades ponen sus dineros afuera, en paraísos fiscales. Hay muchas razones para ello. Una de ellas es que buscan evadir impuestos. Aquí se lo contamos. Gira asiática del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se inició en Japón. La próxima parada es en Filipinas. Habló de muchas cuestiones que tienen que ver, algunas con el comercio, acuerdos bilaterales a los cuales espera llegar, se avanzó en algunos de ellos, tratados multilaterales que fueron otra vez cuestionados por Donald Trump, quien señala y volvió a señalar en estos países que visitó que Estados Unidos fue muy castigado por la Organización Mundial de Comercio. Ahora pretende un mejor trato en estas relaciones bilaterales. Vamos a repasar qué es lo que sucedió en estas visitas. Y la sorpresiva renuncia del primer ministro del Líbano, Saad Hariri, anunciada en Arabia Saudita, dejó al descubierto la puja regional, la puja entre Arabia Saudita e Irán por el liderazgo de la región. Lo mismo ocurre en Yemen. A una semana de las elecciones en Chile, el expresidente Sebastián Piñera sigue liderando las encuestas, pero todo indica que habrá segunda vuelta. El exmandatario conservador ya anunció que dará marcha atrás con gran parte de la agenda social de la presidenta Michelle Bachelet, entre esas reformas, la reforma educativa. Vemos un informe, lo analizamos. Las cosas no han cambiado mucho, presidente. Como vemos aquí, el clima político de Chile sigue siendo complejo. Están los olvidados. Un grupo que, como ve, no está alegre. Esperaban más por parte del gobierno. Son la clase media y cada día les toca la parte difícil. Necesitan apoyo urgente. ¡Alguien tiene que hacer algo! Las encuestas que prefiguran el panorama electoral en Chile confirman, en todos los casos, que el expresidente Sebastián Piñera corre con una importante ventaja para los comicios presidenciales de este próximo 19 de noviembre. Todos juntos por Chile y el presidente Piñera. El exmandatario, candidato por la coalición de partidos de derecha Chile Vamos, se impondría con un 45% de los votos, según un sondeo de la empresa Cadem. Sin embargo, debería ir a segunda vuelta con el candidato independiente Alejandro Guillier, que va a la elección representando a la mayor parte de los partidos de la coalición oficialista Nueva Mayoría. Guillier cuenta con un 23% de intención de voto para la primera ronda y según las encuestas previas, también sería derrotado en el balotaje por Piñera. En tercer lugar está la periodista del izquierdista Frente Amplio, Beatriz Sánchez, con un 14%.
El cuarto lugar se lo disputan el ultraderechista José Antonio Cast con el 6% y la demócrata cristiana Carolina Goic también con el 6% y el ex socialista Marco Enrique Sominami, que obtendría un 5% representando al Partido Progresista. Los aspirantes de la izquierda, Alejandro Navarro y Eduardo Artés, alcanzarían tan solo medio punto porcentual cada uno. La tendencia, no obstante, es en alza tanto para Cast como para Enrique Sominami. Si bien a Piñera no le alcanzaría para imponerse en la primera vuelta, su equipo cree que podría alzarse con la victoria por la deficiente performance de sus competidores, principalmente de Nueva Mayoría, que llega al comicio debilitada por internas. No basta con la economía social de mercado, se requiere un Estado eficiente y fuerte para, por ejemplo, distribuir mejor los frutos del crecimiento que el modelo genera. Una de las consultoras más respetadas, el CEP, Centro de Estudios Públicos, también da ganadora a Piñera con un 44,4% de los sufragios. Su contendiente principal, Guillier, enfrenta el desafío de unir a la centroizquierda y así poder pasar a segunda vuelta con la fuerza y adhesiones necesarias para superar a Piñera. Es por eso que sus colaboradores admiten que para la segunda vuelta deberán apuntar a sumar los votos de la debilitada postulante de la izquierda, Beatriz Sánchez, e incluso de la demócrata cristiana Goic. Hacer toda una política de desarrollo social, de fomento productivo, de apoyo, pero en el marco de una identidad muy particular de los pueblos originarios. Nosotros sí tenemos claro que es profundizar las reformas, mejorar reformas, pero en todo caso siempre en la línea de mejorar una sociedad de garantías básicas a la sociedad, un modelo económico con una matriz productiva más diversificada y cadena de valor, y definiendo nuevos motores de la economía chilena. La candidatura de Guillier también debe enfrentar denuncias de corrupción, como la que afecta a uno de sus principales apoyos, el Partido Socialista, a raíz de una investigación periodística sobre presuntos vínculos con el narcotráfico de Miguel Ángel Aguilera, vicepresidente del partido y alcalde de San Ramón. Mostraremos peligrosos narcotraficantes que, pese a estar condenados por la justicia, reciben sueldos mensuales desde la municipalidad mientras continúan traficando droga. Esto se agrega al descenso de popularidad de la presidenta Michelle Bachelet, afectada por el denominado caso Cabal, en el cual estuvo involucrado su hijo Sebastián Dávalos. El otro problema del oficialismo es el quiebre por el cual la democracia cristiana decidió presentarse por fuera de la coalición con la candidatura de Carolina Goic. Se prevé nuevamente un nivel moderado de participación como se viene dando desde que se aprobó el voto voluntario en 2012, con una asistencia a las urnas de alrededor del 48% del electorado, unos 6,6 millones de ciudadanos. La baja participación electoral es un fenómeno que se observa en Chile desde 1999. El país tiene la caída de participación electoral más drástica de América Latina y la cuarta a nivel mundial. Un correlato de este desinterés se verifica en estudios de opinión, según los cuales apenas un 8% de los chilenos dice sentirse representado por partidos políticos y más del 40% asegura tener desconfianza de cualquier institución política. El expresidente Piñera, en tanto, presentó la plataforma que impulsará en caso de volver a la moneda, con el título de Construyamos tiempos mejores para Chile, que incluye un total de 745 medidas, entre las que se destacan cambios en el sistema político, en el de pensiones, financiamiento, salud y educación. Según se adelantó, el foco estará en un paquete de medidas para la clase media y en la modificación de las reformas del gobierno de la presidenta Bachelet, lo que anticipa un posible panorama de polarización y conflictividad social si se retrocede en una agenda que, más allá del actual oficialismo, responde a reclamos históricos de importantes sectores de la sociedad chilena. En principio, lo que uno podría pensar es que tal vez no son tantos los aciertos de Piñera en esta campaña, sino más bien los errores de lo que fue la concertación, hoy bastante dividida. ¿Qué tiene de diferente, José, esta elección a elecciones anteriores? Bueno, efectivamente creo que el principal rasgo que diferencia a esta elección de todas las que hemos visto desde el final del pinochetismo es que el bloque de centroizquierda, es decir, el bloque antipinochetista, se presenta dividido frente a una derecha unificada en la candidatura de Piñera,
primera, cosa que no siempre ocurrió, porque en general la derecha presentaba 2 candidatos. Recordemos que en Chile hay balotaje con 50%, es decir, si ninguno de los candidatos obtiene más del 50%, hay segunda vuelta. Es difícil que, ocurrió alguna vez con Bachelet, pero es difícil que en general ocurra esto y en la mayor parte de las veces se define en segunda vuelta, lo cual tiende a unificar las candidaturas de la derecha y la izquierda naturalmente en la segunda vuelta. Para entender lo que está pasando en el polo centroizquierda de Chile, me parece que hay que remontarse al gobierno de Bachelet, entender que Bachelet asumió con un mandato de cambio fuerte, una demanda social de cambio fuerte en términos de educación, de reforma previsional, en términos de política social, y que pudo implementar hasta cierto punto estas reformas. Y en buena medida porque generaban mucha tensión hacia adentro de la coalición de centroizquierda que gobernaba Chile entre la democracia cristiana y los restos de los Estas reformas decís que generaban eso. Efectivamente, generaba mucha tensión la democracia cristiana, un partido mucho más moderado y conservador que el Partido por la Democracia, el Partido Socialista, el Partido Radical, que son los partidos que integran, y el Partido Comunista, que integran la coalición, trabó muchas de estas reformas, o en todo caso logró que se hicieran de manera menos radical que lo que se había propuesto en la campaña y que yo creo que era lo que demandaba el electorado de Bachelet. Por abajo de esto lo que está pasando es el desdibujamiento del clivaje que orienta la política chilena desde el fin del pinochetismo, que es sí no. Desde aquel famoso plebiscito del 89 en el cual la gente debía decidir sí o no a la continuidad de Pinochet, se formó un bloque del no integrado por la democracia cristiana, por el Partido Socialista y por el resto de los partidos de izquierda, que fue el que disputó con la derecha y en general ganó las elecciones. Ese clivaje se está desagregando porque dentro de ese bloque hay un sector más conservador, que es la democracia cristiana, que presenta su candidato propia, y un sector menos conservador, más progresista, más de izquierda, integrado por el Partido Socialista y demás, que también tiene su propio candidato. Igual, discúlpame, pero Piñera estaba con el no. Piñera, claro, Piñera fue el único político de la derecha que votó por el no. Exacto. Pero después hizo, es cierto, pero después hizo toda su carrera del lado de la derecha. Él fundó, uno de los fundadores de la UDI, de Renovación Nacional, que es el partido opuesto a la UDI, el partido más netamente pinochetista. Pero después Piñera, es cierto, yo creo que en parte Piñera fue elegido presidente la primera vez porque había votado por el no. Porque era el primer candidato de derecha no pinochetista, digamos. Pero toda su carrera la hizo dentro del bloque de la derecha. Chile está muy dividido. Nadie diría que es un progresista, ni mucho menos. No, ni mucho menos. Y menos ahora, porque la campaña de Piñera está adquiriendo un tono mucho más conservador e incluso reaccionario que lo que fue su primer gobierno, que no fue un gobierno reaccionario, fue un gobierno liberal, digamos, pro mercado, pero no reaccionario. Entonces lo que yo creo que está pasando en la democracia chilena es una desagregación del bloque de izquierda y una unificación de la derecha. Eso es lo que potencia las chances de Piñera en un contexto que después podemos referirnos a eso, de mucho desapasionamiento. Es una campaña muy desapasionada, con una perspectiva de muy baja participación. Ahora, Raúl, es interesante recordar un poco, porque estamos hablando de una presidenta que está en su segundo mandato y que en cuanto asumió, rápidamente perdió popularidad. Los casos, los escándalos por corrupción que involucraban a su hijo, a su nuera y demás, le hicieron perder bastante popularidad también. Y estamos hablando de un expresidente que cuando se fue nadie imaginó que podía volver de la manera en que está volviendo, como capitalizando los errores del resto. ¿Qué pasa, además, digamos, qué sustrato hay en Chile en este momento? Porque históricamente uno tiene una idea de lo que es esa economía. ¿Qué sustrato hay para que pase todo esto? Sí, y fíjate vos que además en la propuesta económica no presenta demasiadas novedades con lo que fue su mandato, su ejercicio de la presidencia. De hecho, sus principales colaboradores en materia económica son 3 exfuncionarios, es decir, Rodrigo Vergara, que lo acompañó como presidente del Banco Central, Felipe Larraín, que fue su ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, que también ocupó cargos en el Ministerio de Economía. Digamos, no hay ahí novedades, inclusive parte de este discurso que está presentando en campaña es dar marcha atrás con algunas de las tímidas reformas que hizo Michelle Bachelet en su gestión, como tiene que ver el régimen de pensiones, alguna medida que tiene que ver con el trato hacia los capitales extranjeros, la inversión extranjera. Pero evidentemente Chile tampoco, yo creo que tiene mucho que ver con lo que recién marcaba José. No se dieron los cambios, las transformaciones que se esperaban que se dieran en la economía chilena durante el gobierno de Michelle Bachelet. Si bien no había una propuesta de parte de la concertación con un plan demasiado estricto de cambios de fondo, sí había una expectativa, me parece. Y Chile hoy sigue siendo ese mismo país, muy desigual, muy dependiente del cobre, es decir, baja el precio del cobre y Chile lo sufre, y en un mundo donde se lo elogió mucho
por ser el modelo que significaba y sin embargo los beneficios pareciera que nunca llegaron, ¿no? Tenés algo sobre ese punto, ¿no? Sí, tan elogiado que Chile era el buen alumno, el modelo de la inversión y el crecimiento. Un crecimiento que durante 2 décadas fue del 5% y ahora está en un 1,4%. Y no solamente se le achaca a la baja descomunal del precio del cobre, que ahora esperan remontar con una baja del petróleo y demás, porque Chile también es dependiente del petróleo, a su vez que monodependiente de la venta de cobre. Se le achacan también a Bachelet y a sus reformas, que si bien han sido tímidas para recuperar esa inequidad que implementó el modelo pinochetista y que se perpetuó durante la democracia, Bachelet ha tomado algunas medidas sobre las que Piñera ha montado su campaña digamos, a la inversa. Entonces, lo que él promete es hacer exactamente lo contrario a ella en materia laboral, educativa, tributaria. Chile igual hoy, a pesar de las reformas que Michelle Bachelet ha implementado, es el país más desigual de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la famosa OCDE, que también integra México y a la que Argentina aspira a entrar, y es el 7º país desigual de América Latina. Todo eso hace que, bueno, el electorado es profundamente apático, la gente no sabe por qué votar y la alianza histórica que gobernó durante la democracia hoy explotó. Antes de pasar a Jorge, una cosita que leía tiene que ver con que efectivamente en el primer quintil se concentra la mayor parte, digamos, en ese 20% se concentra el 70 y pico % de la riqueza en Chile, como en muchos países centrales, pero que en la puntita, en ese 1%, se concentra de una manera brutal como en ninguno de todos esos países. Ahí es donde todavía se continúa ese tema de la inequidad. Hablábamos de la bulia, Jorge, y hablábamos fuera del aire también de lo que había sido la abstención durante las elecciones para alcaldes. ¿Se podría repetir algo así? Solamente votó el 35%, esto fue el año pasado, y no se cree que en una campaña tan chata y anodina como esta vaya a ser superior. Chile es el 4º país en el mundo de menor participación en elecciones. Este es un dato. Las campañas están muy claras, es decir, el mensaje está muy claro. Piñera, por ejemplo, va por la reducción del gasto público, esto es reducir miembros en el gabinete inclusive, va también por volver atrás con la reforma educativa, algo que pudo ser bandera de Michelle Bachelet, más allá de que en Chile la universidad estatal cuesta más caro que la privada. Esta es otra realidad. Alejandro Guillier, que vendría a ser el delfín de Bachelet en cierto modo, aunque interpreta solo una parte de su partido, pretende hacer o pretende tener un gobierno un poco más social y no quería anticipar el programa de campaña antes de la primera vuelta porque se descuenta que habrá segunda vuelta, más allá de la diferencia. 45% tiene en este momento Piñera en intención de voto, 23% tiene Guillier y después muy abajo viene Carolina Glock, que es de la Democracia Cristiana, y ahí viene la principal separación. Partido Socialista, Democracia Cristiana, aquello que fue la Concertación, que luego estuvo en nueva mayoría y que hoy se aparta. Y más abajo, por ejemplo, Ominami, Marco Enríquez Ominami, que tuvo un 20% en las elecciones de 2010, hoy tiene un 5% de intención de voto, y en la segunda vuelta pecó por lo mismo, por lo que la izquierda podría pecar en esta. Es decir tarde que iba a apoyar al candidato a Eduardo Frei cuando ganó Piñera justamente. Hoy la izquierda está desorientada y hoy inclusive la Democracia Cristiana está, no digo más cerca de Piñera, pero sí está más aislada de lo que antes era la Concertación y los partidos de izquierda en Chile. A ver, José, yo me quedé pensando en algo que muchas veces hablamos, por ejemplo, cuando hablamos de Perú, acerca de cómo llegan los presidentes e inmediatamente se desploma el apoyo. ¿Podría pasar que Chile está entrando en una variante de esas? Chile está entrando en un ciclo de crisis de representación fuerte al cual el sistema político no logra dar respuesta. El caso de Perú es muy claro. Todos los presidentes entran con una enorme expectativa, se desploma la popularidad y después se van del poder con muy baja popularidad. Hay un parecido entre Chile y Perú, que es que son dos países que no tienen reelección. En Perú es de 5 o 6 años, no me acuerdo del mandato, en Chile de 4, pero son dos países que no tienen reelección, lo cual facilita que un presidente se vaya con baja popularidad, no está obligado a presentarse un segundo mandato. Ahora, lo que me parece que está pasando es que en Chile hay una demanda de cambio de un sector importante de la sociedad y un sistema político que no puede tramitar esa demanda de cambio. Y eso se expresa en lo que decía Jorge recién, que es una baja participación electoral. Hablamos en este programa hasta el cansancio de la situación de Venezuela, un país que tiene enormes problemas democráticos, pero donde vota el 85% de la sociedad. Chile tiene
tiene una democracia formalmente muy prolija con partidos, con segundas vueltas, todos van a los debates, todo se ordenadito. saludan, se dan la mano, no sé qué, y vota el 50%. Son dos maneras diferentes de tramitar una crisis de representación. Vamos a seguir hablando de Chile porque las elecciones son muy prontito y seguramente, como decíamos, habrá segunda vuelta. Nos vamos al primer corte. Estamos hasta las 2 de la tarde. En instantes, cuando regresemos luego de la pausa, Líbano en crisis. La sorpresiva renuncia del primer ministro Saad Hariri, presuntamente presionado por Riad, amenaza con convertir al país en un nuevo campo de batalla en Medio Oriente, reflotando la antigua rivalidad entre Arabia Saudita e Irán. Y también separatismos en Europa. El País Vasco, Escocia, Irlanda del Norte, Córcega. El intento independentista de Cataluña puso en foco a otras regiones del resto del continente que buscan separarse de sus gobiernos centrales y conquistar más autonomía. Todo esto y mucho más se lo contamos como siempre en esta edición de Televisión Pública Argentina Noticias Internacional con Inde Pomeráñez y equipo. Ya volvemos.